En estos días de dificultades, donde nos encontramos en un mundo que azota, lleno de constantes males, ¿cuántas cosas hay en las que usted y yo tenemos que al final de cuentas tomar decisiones constantemente, y donde a veces requerimos solamente de una fracción o de un instante para poder decir sí, no, saber qué hacer? Menciono esto porque en esto se basa el por qué tener o por qué queremos o anhelamos tener sabiduría. Estamos en la serie de sermones durante este mes, 4 cosas más sabias que los mismos sabios. Y si yo pienso y reflexiono qué es una persona sabia de primera entrada, puede reflejar para mí una persona que tenga mucho conocimiento, pero eso es una persona conocedora. La persona sabia es una persona que conoce mucho, definitivamente, es una persona que ha absorbido conocimiento, que constantemente aprende de lo que está alrededor de ella. Y no solo eso, sino que, como dice la escritura, está afianzada al magno conocimiento de Dios. Pero cuando vemos realmente que algo es sabio, que una persona es sabia, cuando a través de su proceder es certivo con lo que... ¿Qué manera más certiva de vivir la vida que agarrado de la mano de Dios? Por eso el expositor de Proverbios, y me encantaría que usted vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 30, para hablar de las palabras de Agur, el hijo de Jaque. Un personaje que nosotros no conocemos, no hay un registro histórico, no hay ningún Jaque, ningún Agur que podamos tener un registro de reyes que nos haga notar o entender qué tipo de persona era. Sin embargo, este hombre Agur, en el Proverbio capítulo 30, tiene para nosotros una de las ideas importantes que está relacionado a nuestro tema de este día. Vea usted, versículo 24. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Todo lo que se está leyendo a partir del versículo 11 hasta llegar al versículo 31 será algo que se llama tretadas. Era una forma poética de enseñar de los judíos y de la antigüedad, donde se basaba en el ejemplo de 3 y un añadido de un cuarto, varias ocasiones diciendo cosas que eran verdaderas ante el ojo, la vista humano, y no había contra ellas que contradecir. Y cuando él habla de eso, vea lo que dice en el versículo 26. Los conejos, pueblo nada esforzado, y pone su casa en la piedra. Así que hoy vamos a hablar de los conejos. Porque si hay 4 cosas pequeñas que comparados con el hombre son diminutas, que comparado con la sabiduría del hombre están a veces, uno diría, lejanas. Hablaba la semana pasada nuestro hermano Walter sobre las hormigas. Y usted diría, ¿qué sabia puede ser una hormiga si se mete a mi casa y sabe que la voy a matar? No se trata de que estos animales son más sabios que los seres humanos en el conocimiento, en la información que tienen o saber cómo responder ante el debacle de nosotros que somos destructivos. Sino se trata de que su proceder y en su naturaleza, lo que ellos hacen y la constancia son ejemplos para nosotros de vida. No todo. Porque si usted tomara un conejo y quisiera afianzarse a la figura que le da un conejo, los conejos van por el campo teniendo relaciones sexuales con un montón de conejas y se multiplican en masa. La Biblia no quiere que usted y yo hagamos eso que hacen los conejos, sino es que tomemos en cuenta cada uno de estos principios que en esta tretada son solicitados o mencionados a fin de que usted y yo podamos aprender este dato importante. Así que hemos aprendido de las hormigas ser prudentes al futuro, trabajar constantemente. Y hoy vamos a hablar de los conejos para saber en el método y en la sabiduría sobre la seguridad. Hoy en día usted podrá llegar y ver el conejo. Y el conejo es un animalito simple, sencillo del campo, que se ve más tierno que inteligente. Y para algunos sabe muy rico también. Pero lo que quiero decir es que el conejo es un animal tierno que no demuestra ninguna fuerza.
El autor lo dice. Los conejos, pueblo nada esforzado. Usted no va a ver el conejo preparando todo en su madriguera para llegar al invierno. No. El conejo simplemente se adapta a las cosas. Usted no ve el conejo muy complicado de la vida, de la existencia, de criar a todos sus hijos. No. Usted no ve el conejo preocupadísimo qué va a pasar mañana para traer la comida con las hormigas. No. El conejo va a su día cada día. Pero si hay algo de lo que el conejo se preocupa y hay algo de lo que el conejo realmente le importa, es salvar su vida. Y por eso es considerado sabio. Porque en el método que ha logrado fundamentar en su vida es apropiarse de la roca o de las rocas. Resulta que estos conejos que habla el pasaje acá, no es el conejito de madriguera que usted y yo conocemos popularmente acá en nuestro país. No es ese conejo que usted y yo estamos acostumbrados a ver. De hecho, la palabra que está aquí en hebreo es shafam. Describe un animalito que es conocido por algunos como conejo. De hecho, hay muchas versiones que lo traducen de diferentes maneras. Hay algunos que le llaman, le llaman tejón, le llaman damaneses y le llaman conejos. Hay distintas versiones de la Biblia que lo traducen diferente, pero todas apuntan a un mismo animal. Ahora, no son tejones realmente. Es porque el animal en sí no es exactamente un conejo. De hecho, tiene más similitud a un elefante que a un conejo, pero no porque se parezca a un elefante, sino que científicamente está comprobado de que este animal, el shafam, es posiblemente más un primo cercano de los elefantes o de los hipopótamos, por donde nacen sus incensivos. Pero sin embargo se parece mucho a una liebre del campo, corre a la misma velocidad que una liebre del campo y van pero súper rápido y brincan alto también. Entonces, por eso son considerados dentro del entorno en la traducción de la Reina Valera en 1960 más fácil y más prácticamente como un conejo. Pero en realidad el animal que vemos acá científicamente se llama la procreativa siraítica, perdón. Y es aquel conejo de campo que tenían en las regiones altas en Israel. Era este animalito. Él brincaba igual que un conejo, corría como un conejo. Dato curioso, este animal era prohibido por Dios para ser comido en la antigüedad. Era uno de los animales que rumiaban, pero no tenían su pata hendida. Así que dentro de la prohibición de Dios estaba comerlo a él, así como al camello y a los mismos conejos, a las liebres, perdón. Entonces eran animales muy interesantes que se encontraban ahí en esa área y es a este animal al que apunta el autor del libro de Proverbios para hablar y decir, no son esforzados. De hecho, usted encuentra en el campo estos animales, usted los ve asoleándose porque son malos para producir calor en sí mismos. De hecho, viven en grandes masas y se agolpan todos juntitos y se acuerpan porque les hace falta el frío. Digo, les hace falta el calor. Entonces, al estar así juntos se calientan. Pero en el día salen y se tiran en las piedras así, se acuestan descaradamente. Pero hay algo en su sistema de ecología que les ayuda mucho. ¿Cuál es? Ellos tienen, como las suricatas, vigías. Entonces ponen a una serie de vigías encima de las rocas que ellos van a estar checando cuando vienen las águilas, cuando vienen los coyotes, cuando vienen los lobos, los perros de campo, leones. Y como son una presa exquisita para ellos, definitivamente entonces estos hacen un sonido bien raro, parecen una rata. De hecho, son un tipo de roedor también, como los conejos. Y entonces esto hace que todos los demás, cuando oyen ese sonido, se escondan, adivina dónde, debajo de las rocas. Ellos escarban, hacen todo esto para dejar expuestas las roquitas o se van a lugares rocosos altos, pero no mucho porque si no son presa fácil de las águilas. Y lo que hacen es que mantienen la idea de que en las piedras nadie, pero no piedras pequeñas, no, ellos buscan piedras grandes que no van a ser movidas por un mamífero feroz. Y cuando los animales vienen detrás de ellos, ellos van corriendo porque son sumamente rápidos y hacen y entran a los huecos que ellos producen dentro de las rocas y se meten. Y cuando viene el animal y pega un zarpazo, ¡ah! Obviamente rechaza la idea de querer continuar con su acechamiento ante estos. El chafán es un animalito interesante o conejo. Ese animal aprendió de que buscar la roca
para hacer su madriguera era algo necesario en su vida. Porque la roca le provee al Shafán protección. Y eso, ser sabio. ¿Cuántas veces vagamos en nuestra vida y andamos por todo lado sin tener una protección? Dígame, hermanos, si usted me dijese hoy, ¿qué está su confianza? ¿Dónde está su protección? Sus fuerzas. Hay personas que levantan una casa, la ven, dicen qué linda me quedó esta casa, estoy protegido aquí, ya nadie me va a sacar, es mía. Viene un incendio y se le fue a su casa. Hay personas que llegan, compran un vehículo, qué dicha, con esto me voy a mover, va a ser mi sustento diario y yo sé que nada me va a faltar y ¡pum! Se jode el carro. Hijos. Tengo 5 hijos, yo sé que me van a cuidar cuando esté anciano. Todos se van y usted queda botado. Este esposo, esta esposa es maravillosa, en él puedo confiar de aquí a allá. El día de mañana se muere o te traiciona. Que no debiera de ser, ¿verdad? Por aquello lo digo. Pero la idea es saber, hermanos, que la vida es efímera. Todo lo que tenemos es exactamente así, pasa. Cuando usted quiere pensar que su confianza está en el dinero, en las propiedades, en el estudio, en todo lo que está alcanzado, créanme que siga por ese camino y no le va a ir muy bien. Como decía el proverbista, en el Proverbio capítulo 1, por favor acompáñenme ahí. Versículo 7, lo leía el hermano Walter la semana pasada y lo leo yo también para ustedes. Versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero ustedes saben que eso no se lo inventó el proverbista así porque así. Si Salomón llegó y dijo, soy tan sabio que voy a decir esto. No, esto lo sacó de Job, capítulo 28, versículo 20. De hecho, esta es una de las expresiones que se encuentran varias veces dentro de la Biblia, hermano. Y el primero en mencionarlo fue Job. En medio del sufrimiento, de la agonía, de estar enfermo, de ya no tener dinero, de ya no tener hijos. Y en medio de que estaba en una enfermedad donde su propia esposa le había dicho, mejor muérete. Parece locura. Pero aún así Job decía que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Job renegó contra su vida, renegó contra muchas cosas, mis queridos hermanos. Pero nunca le adjudicó eso a Dios como un juez injusto. Y él fue el que lo vivió y dijo esto. No hay en eso ni entendimiento de algo poderoso. Nuestra confianza no puede estar basada, hermanos, en simple y sencillamente el hecho de lo que podamos y logremos alcanzar en nuestro entendimiento humano y en nuestra fuerza manual. Estaríamos objetivamente desprovistos de muchas cosas importantes. Quiero decirles que a través del tiempo me he maravillado de cómo el ser humano ha avanzado, cómo el ser humano ha creado, cómo el ser humano ha aprendido de la misma naturaleza. Y el proverbista del capítulo 30 tiene una idea importantísima al hablarnos de los conejos y decir, ellos son sabios porque buscan la seguridad, o sea, hacen su casa, su hogar en la roca. Cuando yo estudiaba sobre esto hace mucho tiempo atrás, en una clase inclusive un profesor mencionó algo al respecto de que la sabiduría humana, copiando, imitando este tipo de comportamientos del Shafán, toda aquella descendencia que vino de Saúl, ¿se acuerdan de Saúl? El hermano mayor de Jacob, aquel que vendió por unas platos de lentejas. Resulta que esta tribu de hombres que vinieron a vivir cerca del territorio inicial de lo que iba a ser la tierra de Israel más adelante, ellos fortificaron e hicieron una ciudad, la ciudad de Edom, hoy conocida como Petra. Y ellos fueron tan astutos que dijeron, para que nadie nos destruya y para que podamos tener una fortaleza impenetrable, vamos a hacer nuestro reino dentro de una roca. Y hasta el día de hoy, Petra está en pie.
El edificio de Petra, hermanos, es un lugar que se construyó dentro, literalmente, de roca. Y aquí no vinieron los extraterrestres a hacer esto, hermanos, como algunos piensan. Decir que los extraterrestres hicieron las pirámides y decir que los extraterrestres hicieron muchas cosas, es decir que el ser humano es tan tonto y tan poco habilidoso que no podemos crear cosas tan magníficas. ¿Qué pasó con la Torre de Babel? Una torre inmensa que el hombre estaba creando por si venía un diluvio para que Dios no se lo volviera a llevar en el transcurso de eso. El hombre ha tenido la suficiente inteligencia, pero la falta de sabiduría delante de él. Y hemos podido crear por nuestra inteligencia cosas impresionantes, grandiosas, que aún hoy, como Petra, está firme. Y Petra es una ciudad con cavernas inmensas que ellos mantenían una reserva impenetrable ahí y tenían debajo las subnacientes de agua, así que podían abastecerse de agua y mientras tuvieran la suficiente cantidad de alimento, nadie podía entrar e invadir este pueblo. Así era como se veían las cavernas exteriores y así es como se ve internamente Petra. Pero yo quiero decirles a ustedes algo. Ustedes saben que Edom fue destruido. Dios maldijo a Edom. Fue destruido. Porque cuando Israel venía a la tierra prometida, ellos salieron a enfrentarlo. Lean los pequeños profetas. No por pequeños, sino porque sus escritos son menos. Y verán cómo Dios replica en varios libros de estos la destrucción de Edom. Lo cual llegó a ser. De hecho, dato curioso para ustedes y para que lo puedan dejar. Dentro de la descendencia edomita quedó un linaje de un rey que llegó a ser rey de Judea. ¿Saben quién fue? Y no un rey delante de Dios justo, no un rey de linaje real, no. Herodes el Grande. No es hacer la casa en una roca literal, no es construir en una piedra, sino que al igual que los Shafam, es vivir o morar sabiduría, buscando protección. Yo quiero que usted me acompañe a Mateo, vamos a Mateo capítulo 7, porque cuando yo leo estas palabras, inmediatamente mi mente conecta con palabras de Jesús, donde es claro el consejo divino. Esto no es algo nuevo, hermanos, ni es algo inventado de última instancia, sino que el Señor Jesús nos había hablado. Cuando Jesús termina su referencia al Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo, ahí al final, versículo 21, al versículo 24, Jesús dice algo claro e importante que conecta de manera lineal perfectamente con esto que nosotros estamos aprendiendo de Proverbios. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sé que sigue más en el texto. Jesús estaba hablando de toda la enseñanza educativa de manera espiritual que había dado en el Sermón del Monte. Pero no hablaba de solo palabras soltadas al viento, sino hablaba de su camino, de su ideal, de su enseñanza, de su guía. Cualquiera que oye estas palabras. ¿Cuántas personas escucharon las palabras de Jesús? ¡Uy, un montón! Había un montón de personas que escucharon las palabras de Jesús. Entonces, cualquiera que escucha la palabra llega a ser una persona sabia. No, no es así, mis queridos amigos y hermanos. No porque usted escuche la palabra bendita de Dios, usted llega a ser sabio. Jesús lo dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Ahí es donde está la gran diferencia, las hace. Sabiduría no es solo tener conocimiento, hermanos, sino es proceder exactamente en fin a ese conocimiento. Si sabemos que robar es malo, no, si usted llega y se encuentra algo que no es suyo, ¿qué pasa? No es suyo. Si sabemos que codiciar a la mujer del prójimo es algo que está mal, no andemos viendo donde nadie nos llamó. Si sabemos que podemos enojarnos, pero no pecar, entonces si usted está muy molesto, váyase para otro lado y no diga malas palabras.
ni cometa perjuicios. Si sabemos que el chisme es pecado, entonces mejor, como dice el proverbista, más adelante, ahí claramente en el capítulo 30, versículo 32. Si neciamente has procurado enaltecerse o si has pensado hacer mal, pon el dedo en tu boca. O sea, cállate. Es exactamente el punto. De nada nos sirve a nosotros, hermanos, oír y no aplicar. Porque usted y yo podemos salir hoy y decir, ay, qué bonito un mensaje que me motivó, que me hizo sentir feliz. Y voy y salgo a este mundo muy motivado. Pero como no aplico lo que he aprendido de la palabra de Dios, ¿qué sucede conmigo? Rápidamente estoy dando vueltas otra vez en el mar del pecado. Es oír, pero aplicar. Esto es como cuando usted va a la escuela y le enseñan matemáticas. Usted sabe, escucha la teoría, pero si usted no aplica la forma correcta de hacer el procedimiento, va a salir mal. Por más que usted se invente 40, 50 caminos, la matemática le dice solo hay una manera. Usted puede hacerlo de varias formas, pero solo hay una manera de llegar al resultado. ¿Y cuál es? Cuando usted va en la línea correcta. Y es exactamente en la Biblia. Usted puede caminar por aquí, por allá, pero el ideal es el mismo. Cumplir con el objetivo divino es no pecar. Y es ahí donde viene Jesús que dice las cosas. Porque cuando Jesús mencionaba esto en el Sermón del Monte, a través de sus enseñanzas, Él básicamente quiere guiar a la grey que está ahí para que entiendan que deben de hacer su casa. O sea, el oír y el ejecutar es un hombre prudente, dice Jesús, que hace su casa sobre la roca. La roca. Otra vez, la roca. Proverbios, capítulo 30, versículo 26, nos dijo a nosotros que el conejo era inteligente, el Shafam, porque hacía su casa, ¿dónde? En la roca. Jesús llega y nos dice en Mateo capítulo 7, el hombre es prudente. ¿Por qué? Porque hace su casa en la roca. ¿Cuál roca? Vamos a ir a escarbar ahí, vamos a buscar unas rocas literales como los chafanes. No, mis queridos hermanos. Sino como decía Pablo allá en 1 Corintios capítulo 10 versículo 4, y acompáñenme si quiere para que identifiquemos esa amable, amada e entregada roca. 1 Corintios capítulo 10 versículo 4 dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Usted quiere hacer una casa, hágala en Cristo Jesús. ¿Quiere formar un matrimonio? Fórmelo en Cristo Jesús. ¿Quiere levantar una iglesia? Levante una iglesia en Cristo, no en hombres. ¿Usted quiere tener un buen trabajo? Haga un trabajo en Cristo. ¿Usted quiere tener buenos hijos? Haga hijos en Cristo. Todo lo que usted edifique, todo lo que usted construya, constrúyalo en Cristo, que es la roca. Porque para construir, hermanos, necesitamos una base que nos dé estabilidad y seguridad. Eso es de sabios. Usted y yo podremos no ser las personas más inteligentes de este mundo, pero podemos ser más sabios que los sabios si edificamos sobre la roca. Y es ahí donde hace la gran diferencia. Cristo, hermanos, es la roca en la que hoy toda la sociedad circundante debería edificar su casa. Cristo es el lugar en el que nuestros corazones deberían de estar sedimentados y aferrados a Él para tener una seguridad extraordinaria en nuestra vida. No que no nos va a pasar los debacles de la vida, hermanos. Cae lluvia y le va a caer al bueno y al malo. Sale el sol y le va a quemar la cabeza al justo, al injusto. No importa los debacles de este mundo porque son para todos. Vivimos en este pequeño planeta. Pero la protección de Dios camina con sus hijos. Sus hijos, porque edifican sobre la roca. No son aquellos
que quieren jugar con Cristo. Suena bien escucharte, Cristo. Como le dijeron a Pablo allá en el Areópago, te escucharemos otro día después sobre esto. Está bonito, pero no se aplica mucho a mi vida. Solo me agrada. Otro día lo vimos, Pablo. Otro día lo invitamos y más sentito le ponemos atención. A Jesús, ¿cuántas veces? Hablando, predicando, no se fueron. Y él les dijo a sus discípulos, ¿también queréis vosotros iros? ¿Y qué dijo Pedro? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra? Pedro entendía clara y concisamente que Jesús era la. Y Pedro, después de la resurrección de Cristo, vivió una vida difícil con su apostolado entre tanto apogeo, entre tantas cosas. Pedro no es que nunca falló. Pedro sabía que muchas de sus acciones eran reactivas, pero Pedro fue forjándose para ser un hombre mejor. Mejor que aquel pescador arrogante, orgulloso, que conoció a Jesús al principio, que fue llamado a ser pescador de hombres. Quiero que me acompañen, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Perdón, primera de Pedro, capítulo 2. Erré por un libro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante, dice así. Acercaos a él. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio. Los hombres que tienen corazón de hombre no escogen la piedra. Dios escoge la piedra. Es de sabios escoger lo que Dios escoge. Y dice Pedro que si nosotros escogemos la piedra somos como rocas vivas, puñaditas a la par de él. Si usted pone piedras y piedras y piedras y piedras y pone muchas personas que sean esas piedretas, al final seremos aceptables delante de Dios. Usted sabe que en la antigüedad, para hacer una casa, cuando hablan sobre el término piedra angular, no se refieren a una roca como a veces lo ponen en el puente, arriba, en el centro, no, sino se refieren sobre la primera piedra guía que usted pone en un costado para hacer la guía de todo. Y usted tiene que poner una primera roca que se ajuste bien para comenzar a poner sobre ella, y esto empieza de un lado de la casa. Usted saca esa roca, la piedra principal, o sea, la primera, en la que hace soporte, usted la saca, se quedan las piedras ahí, pero cualquier golpecito hace que se desborone la casa. Pero mientras la roca esté apuñada y de guía en el punto que ella tiene que estar desde el inicio, la casa no. Pero lo cual también, continúa diciendo Pedro, versículos 6, contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será. Esto es lo que yo quiero que ustedes comprendan sobre la sabiduría, mis queridos. Los hombres y las mujeres prudentes tienen protección. Tienen protección. Porque están refugiados. Porque están refugiados en Cristo Jesús, la piedra angular. Y aquel está aferrado a Cristo
avergonzar. Es de sabios saber dónde edificar. Es de sabios saber que nuestra protección no radica en nuestras propias. Así que, hermanos, seamos como el Shafam, como esos conejos que edifican que Dios. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús,